La paz que Kai y el pequeño Sol habían encontrado en el oasis de Nayeli fue abruptamente quebrada por la llegada de un grupo de forasteros, hombres de semblante duro y corazones endurecidos por el prejuicio. Eran los mismos que habían devastado la tribu de Kai, y ahora sus ojos famélicos codiciaban las tierras fértiles del oasis. El líder, un hombre corpulento con una sonrisa cruel, exhalaba un aura de amenaza, y sus palabras eran como látigos, fustigando la dignidad de Nayeli y la inocencia del pequeño Sol. El conflicto era inevitable, una tormenta que se formaba en el horizonte, y Kai sintió la vieja rabia burbujear en su pecho. Sin embargo, la sabiduría de Nayeli lo había transformado, y sabía que la fuerza bruta no sería suficiente para vencer esta batalla. Necesitaba algo más, algo que trascendiera la violencia y el odio. El pequeño Sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. El enfrentamiento se dio bajo el sol abrasador del mediodía, no con armas, sino con la fuerza de la dignidad y la compasión. Kai, con la sabiduría que Nayeli le había enseñado, no atacó con furia ciega, sino con la precisión de un coyote que conoce cada movimiento de su presa. Usó el conocimiento del terreno, la agilidad de su cuerpo y la inteligencia táctica para desarmar a los invasores, no con violencia, sino con la astucia de un guerrero que aprendió a luchar con la mente y el espíritu. El pequeño Sol, escondido detrás de Nayeli, observaba con ojos desorbitados, presenciando la transformación de su protector. La comunidad, que se había reunido en silencio, asistía a la escena con una mezcla de miedo y admiración. Con cada movimiento de Kai, con cada gesto de Nayeli, la verdad se revelaba. La verdadera fuerza no reside en la brutalidad, sino en la capacidad de proteger, de curar, de perdonar. Aquel momento era la prueba de valor de Kai, el test final de su travesía, y él estaba decidido a no fallar. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. La sabiduría de Nayeli se manifestó en la forma en que ella intervino, no con amenazas, sino con la verdad. Les reveló a los forasteros la historia de la tribu de Kai, el dolor de la pérdida, la resiliencia del espíritu humano. Sus palabras, aunque suaves, eran como flechas, perforando la armadura de ignorancia y prejuicio que los envolvía. Kai, a su lado, era la personificación viva de esa historia, un testimonio de la capacidad de superación. La comunidad, antes dividida por el miedo, comenzó a unirse, percibiendo que la fuerza no estaba en la violencia, sino en la solidaridad. El pequeño Sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario,
un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. El enfrentamiento culminó no en un baño de sangre, sino en un momento de profunda reflexión. Kai, con la dignidad de un verdadero líder, ofreció a los forasteros una elección: continuar en el camino de la destrucción o abrazar la posibilidad de redención. Habló no con ira, sino con la voz de la compasión, recordándoles la humanidad que todos compartían. La sabiduría ancestral de Nayeli resonaba en sus palabras, una invitación a la paz y la coexistencia. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. Las reacciones de la comunidad a la transformación y coraje de Kai fueron un espectáculo de admiración y respeto. Aquellos que antes lo veían con desconfianza o con la pena de un hombre que lo había perdido todo, ahora lo observaban con nuevos ojos. El murmullo inicial de aprensión dio lugar a un silencio reverente, a medida que presenciaban la fuerza de un espíritu que se negaba a ser quebrado. La manera en que Kai lidió con los forasteros, no con la violencia esperada, sino con una sabiduría que trascendía la edad, selló su posición. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La victoria de Kai no fue marcada por sangre, sino por la dignidad. Los forasteros, desarmados por la compasión y la sabiduría que emanaban de Kai y Nayeli, retrocedieron, sus rostros reflejando una mezcla de vergüenza y admiración. La comunidad, antes paralizada por el miedo, irrumpió en aplausos y gritos de alegría, celebrando no solo la victoria, sino el redescubrimiento de su propia fuerza. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba.
un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La prueba de valor de Kai no se limitó a su capacidad de enfrentar el peligro, sino a su habilidad de transformar la adversidad en oportunidad. Él no buscó la aniquilación de sus enemigos, sino su reeducación, mostrando que la verdadera fuerza reside en la capacidad de construir puentes, no muros. La comunidad, que antes vivía bajo la sombra del miedo, ahora veía en Kai un faro de esperanza, un líder que los guiaría hacia un futuro de paz y prosperidad. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La comunidad, al ver la transformación de Kai y el coraje que demostró, comenzó a abrirse a él, ofreciendo apoyo y reconocimiento. El prejuicio, antes una barrera infranqueable, comenzó a desintegrarse, sustituido por un sentimiento de unión y solidaridad. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La victoria de Kai no fue solo sobre los forasteros, sino sobre sí mismo, sobre el dolor y la rabia que lo consumían. Emergió de aquel enfrentamiento no como un guerrero sediento de venganza, sino como un líder sabio y compasivo, capaz de guiar a su pueblo hacia un futuro de paz y prosperidad. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria,
era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. Aquel evento selló la posición de Kai en la comunidad, no como un extraño, sino como uno de ellos, un guardián de su tierra y de su gente. El coraje que demostró, la sabiduría que poseía y la compasión que ofreció, todo esto lo elevó a un nuevo nivel de respeto y admiración. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. Un legado de paz y resiliencia. Tras superar los desafíos, el papel de Kai en la comunidad se consolidó, transformándolo de un guerrero solitario en un líder respetado y amado. Él no gobernaba con puño de hierro, sino con la sabiduría que Nayeli le había enseñado, y con la compasión que el pequeño sol había despertado en su corazón. Sus decisiones se basaban en la justicia y la armonía, buscando siempre el bienestar de todos. La comunidad, antes fragmentada por el dolor y el miedo, florecía bajo su liderazgo, un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. El impacto duradero de las acciones y enseñanzas de Kai reverberaba por toda la comunidad como las olas en un lago en calma. Él no solo reconstruyó lo que había sido destruido, sino que plantó las semillas de un futuro más justo y compasivo. Sus palabras, antes pocas y cargadas de dolor, ahora eran fuentes de inspiración, guiando a su pueblo hacia un nuevo amanecer. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso,
Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La historia de Kai y del pequeño sol se convirtió en una leyenda, contada y recontada alrededor de las fogatas, un testimonio de la capacidad humana de transformar el dolor en propósito y la venganza en un legado de esperanza y renovación. Con cada narración, la figura de Kai se agigantaba, no como un guerrero invencible, sino como un hombre que, a través de la vulnerabilidad y la compasión, encontró la verdadera fuerza. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La conclusión de la historia de Kai y del pequeño sol refuerza el mensaje principal de la premisa, utilizando un lenguaje poético para describir el legado del protagonista y la naturaleza de la verdadera fuerza. El desierto, antes un escenario de tragedia, ahora era un santuario, un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Con cada puesta de sol, cuando el cielo se teñía de naranja y morado, la comunidad se reunía no para lamentar las pérdidas, sino para celebrar la vida, la esperanza y la renovación. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La historia de Kai y del pequeño sol se convirtió en un himno a la capacidad humana de superar lo insuperable, un faro de esperanza en un mundo a menudo sombrío. Resonaba en las montañas, en los valles, en los corazones de todos los que la escuchaban, recordándoles que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en algo más grande. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía,
aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y juicios del mundo exterior. El legado de Kai no se limitaba a sus acciones heroicas, sino que se extendía a la forma en que inspiraba a cada miembro de la comunidad a encontrar su propia fuerza interior. Enseñaba que la resiliencia no era solo sobre soportar el dolor, sino sobre florecer a pesar de él, transformando cicatrices en símbolos de superación. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. Con cada amanecer, la comunidad se reunía para escuchar las historias de Kai, no solo como entretenimiento, sino como lecciones de vida. Hablaba sobre la importancia de la compasión, de la dignidad humana, de la conexión con la naturaleza y de cómo esos valores eran la verdadera riqueza de su pueblo. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La historia de Kai y del pequeño sol se convirtió en un faro para las generaciones futuras, un recordatorio de que la oscuridad puede ser superada por la luz de la esperanza y la resiliencia. Con cada niño que nacía, con cada semilla plantada, la memoria de Kai y su legado de paz y compasión eran renovados, garantizando que su historia jamás sería olvidada. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar,
un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La verdadera fuerza, como Kai enseñaba, no residía en la capacidad de destruir, sino en la de construir, no en la de dominar, sino en la de inspirar. Su legado era un testimonio vivo de que la dignidad humana, la compasión y la conexión con la naturaleza eran los pilares de una existencia plena y significativa. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma, atormentada. Aquel oasis, antes solo un refugio temporal, comenzaba a transformarse en un hogar, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La historia de Kai y del pequeño sol, grabada en las arenas del desierto y en los corazones de su pueblo, se convirtió en un testimonio eterno de la capacidad humana de trascender la tragedia y forjar un nuevo destino. Con cada puesta de sol, cuando las sombras se alargaban y el desierto asumía un tono dorado, la comunidad se reunía para celebrar la vida, la esperanza y la renovación, recordándose que la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar el dolor en propósito y la venganza en un legado de esperanza y renovación para la comunidad. El pequeño sol, con su inocencia y alegría, era un recordatorio constante de que la vida, a pesar de sus adversidades, siempre encuentra un camino para florecer. Cada día, la conexión entre ellos se profundizaba, un lazo invisible forjado en la adversidad y la esperanza. El aislamiento, antes una prisión, ahora era un santuario, un lugar donde la curación y el redescubrimiento podían florecer, lejos de los ojos curiosos y los juicios del mundo exterior. La travesía, aunque solitaria, era compartida, y con cada paso, Kai sentía que estaba más cerca de encontrar no solo la justicia, sino también la paz para su alma atormentada. Si esta historia te llegó al alma, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Así no te pierdes ninguna de nuestras próximas jornadas de superación. Y para seguir inspirándote, haz clic en el video que aparece en pantalla ahora y descubre otra historia real sobre el poder de la resiliencia humana. Gracias por tu compañía. Que te lleves un pedacito de esta valentía para tu día a día. Hasta el próximo video.